correlación lineal. Al principio de este parcial, del parcial 2 y 3, vimos que tanto la correlación como la regresión lineal son dos herramientas muy útiles que nos sirven para identificar qué tan relacionadas están entre sí dos variables cuantitativas. Ahora, el coeficiente de correlación, que ya aprendimos a determinar, nos sirve para identificar si las variables suben juntas o bajan juntas. La regresión, por otro lado, nos ayuda a determinar la ecuación matemática que representa esa linealidad. Y la regresión lineal solamente se realiza en caso de que se haya determinado que existe correlación. Por ejemplo, si yo saco el coeficiente de correlación y me da -9, por consiguiente yo voy a sacar la ecuación de la regresión lineal. Pero si yo saco un coeficiente de correlación lineal que me da 3, ahí no hay linealidad, por lo tanto ya no tiene ningún sentido, ningún caso hacer la regresión lineal. Es decir, la regresión lineal se hace únicamente si ya se determinó que sí existe realmente correlación lineal. Aquí dice, son dos métodos estadísticos que estudian la relación lineal existente entre dos variables. Ahora, la correlación nos sirve para cuantificar. Nos da un número, por ejemplo, 0.6, correlación fuerte. Si nos da 0.3, correlación débil. Nos da un número que nos cuantifica, que nos permite cuantificar qué tan relacionadas están dos variables. En cambio, la ecuación nos permite predecir el valor de una de las dos a partir de otra. Es decir, por ejemplo, vimos un ejemplo, no sé si lo vi con ustedes, el ejemplo de la publicidad y el nivel de ventas. Estábamos comparando cuantitativamente lo que era la publicidad, inversión en la publicidad y cuantitativamente lo que eran las ventas. Lo ideal es que existiera linealidad entre más publicidad, más ventas. Bien, con el coeficiente de correlación determinamos que sí existía linealidad. Supongamos que el coeficiente de correlación entre inversión en publicidad y ventas totales nos da 0.9. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hay una gran relación. Ahora, ¿para qué me serviría calcular en este caso, en este ejemplo que les estoy dando, la ecuación de la regresión lineal? La ecuación de la regresión lineal se aplica cuando una de las dos variables es controlable. Por ejemplo, en este caso, la variable de inversión en publicidad y variable del total de ventas. ¿Cuál variable podría yo controlar? ¿Las ventas o la inversión en la publicidad? Aquí la variable más controlable, yo, como encargado, como gerente, como administrador, puedo controlar la inversión de la publicidad. Las ventas no, porque es algo que no depende de mí. Sí puedo aplicar herramientas para generar más ventas, pero no sé exactamente. Entonces, la regresión lineal se aplica cuando una de las dos variables es controlable y me sirve para determinar, para tener una ecuación en la que, por ejemplo, si yo le subo un 20% a la publicidad, voy a obtener un 30% más de ventas. ¿Sí? Es decir, 20x más 30. Y es igual a 20x más 30. O si yo le aumento un 10% en la publicidad, voy a aumentar un 30 en ventas. Para eso me sirve, o para eso se determina lo que es la ecuación de la regresión lineal. Es la ecuación que me describe si yo subo en X, cuánto voy a subir o bajar en Y. O si yo subo en Y, cuánto voy a subir a bajar en X. Y en base a esto poder tomar decisiones. Por ejemplo, ahorita vamos a ver este ejemplo, pero lo que quiero que quede claro es que es la regresión lineal. Aquí yo hice un ejercicio que ahorita lo vamos a desarrollar completamente, en el que tenemos dos variables cuantitativas. Son las horas trabajadas en un taller y las unidades producidas por esas horas trabajadas. Se logró identificar que sí hay correlación lineal.
Ahora, una vez que se identificó que sí hay correlación lineal, para poder tomar decisiones necesitamos calcular la ecuación de la regresión lineal. Yo hago todo el procedimiento, que ahorita lo vamos a hacer todos juntos. Y el objetivo es llegar a esta ecuación, una ecuación como esta. Aquí este es el resultado de mi ecuación, que dice y igual a 3.47x más 32. Aquí y representa las unidades producidas y x representa el total de horas trabajadas. Esta es la ecuación de la regresión lineal, pero ¿qué me quiere decir o cómo yo la voy a interpretar? Y, es decir, las unidades producidas van a ser igual a 3.47x más 32. ¿Qué significa esto? Que por cada 3.47 horas trabajadas, yo voy a tener un aumento de 32 unidades producidas. Entonces, si yo quiero subir las horas trabajadas, yo tengo que estar bien consciente de este dato. Por cada 3.47 horas que le invierta en el trabajo al taller, yo voy a obtener 32 unidades más. Entonces, este dato puede cambiar. Por ejemplo, podría ser 1.5 horas y 15. Es decir, por cada 1.5 horas voy a aumentar 32 unidades producidas. Para eso nos sirve la ecuación de la regresión lineal, para poder identificar y tomar decisiones más certeras. Y sobre todo cuando una de las variables es manipulable. Por ejemplo, aquí lo que puedo manipular es las horas invertidas en el taller. O por ejemplo, en el ejemplo que les mencionaba anteriormente, lo que puedo manipular es la inversión de la publicidad y en base a eso saber cuántas ventas más puedo generar. Entonces, ¿sí quedó claro para qué nos sirve la ecuación de la regresión lineal? ¿Sí? Prácticamente la ecuación de la regresión lineal es la que nos va a permitir tomar decisiones en una de las variables controlables. ¿Sí? La correlación nada más nos sirve para saber si existe relación o no, pero lo que en realidad nos va a permitir tomar una decisión en la empresa va a ser la ecuación de la regresión lineal. Bien, voy a continuar con la presentación. Aquí cada uno de estos puntos que se describen es lo que les estoy comentando de para qué nos sirve la regresión lineal. Ok, la regresión lineal consiste en generar la ecuación de la recta que pueda explicar cuantitativamente cuál es esa relación de manera exacta. Ahora, las condiciones. ¿Cuándo yo voy a aplicar la regresión lineal? La voy a aplicar siempre y cuando haya linealidad. Si no tengo linealidad, si el coeficiente de correlación me da 3, me da menos 1.5, me da un valor mayor de 1, tanto positiva como negativa, pues entonces no puedo aplicar yo regresión lineal. Ok, esto ahorita lo vamos a ver en el ejercicio. Ok, la fórmula de la regresión lineal es esta que vemos aquí. Y menos la media en Y igual a la covarianza en XY sobre la covarianza en X multiplicada por X menos la media de los valores de X. Esta es la fórmula principal que me va a permitir llegar a la ecuación final de la regresión lineal. Ahora para llegar a esta ecuación, hay que realizar una serie, así como para el coeficiente de correlación, tenemos que realizar una gran cantidad de formulación a tabla de apoyo, también para esto. Hay que realizar una gran cantidad de fórmulas y la tabla de apoyo, la misma que vimos anteriormente, para poder llegar a la ecuación de la recta de regresión lineal. Las fórmulas son muy parecidas. Aquí, por ejemplo, vamos a determinar la media y vamos en X y vamos a determinar la media en Y. Posteriormente, al igual que en los ejercicios anteriores, vamos a determinar la covarianza en X y Y. Y en lugar de covarianza en X y covarianza en Y, vamos a ocupar, se dejó de compartir, permítanme. Vamos a ocupar la varianza. Anteriormente sacábamos covarianza. Esta, que es S cuadrada X, es varianza.
Sí, varianza, y aquí también es varianza, nada más que aquí me faltó el 2. La diferencia entre esta y las fórmulas anteriores es que cuando es covarianza se le saca raíz cuadrada a todo esto. Aquí como es varianza, la fórmula es igual, pero sin la raíz cuadrada. Aquí necesitamos varianzas, es decir, la covarianza sin raíz cuadrada. Y finalmente vamos a sacar este dato, que es la covarianza entre la varianza en X, que necesitamos para determinar la ecuación de la recta. De igual manera, vamos a empezar a dar solución a las fórmulas de abajo hacia arriba. Bien, ahora sí vamos a irnos al ejemplo. Maestra, antes de avanzar nada más, es que yo creo que llegué tarde a la clase porque estaba en la otra link esperando. Ajá. El ejercicio que fue de la tarea, yo estaba ahí confundida con lo de la frecuencia, porque Pues, viendo en el ejemplo, por el ejemplo, según yo hice mis anotaciones y decía que la frecuencia es aquel dato que se repite. ajá. Y vi un ejemplo que nos mandó y había un número 18 repetido y lo vi en frecuencia 2, 3 veces. Por eso había empezado a hacer mis ejercicios con frecuencias. Como hay datos que se repiten, lo repetí, Okay. pero luego ahí platicando con él y ya me dijo, no, solo va a ser uno y ya después usted me contestó que era la frecuencia de uno. Era lo único en lo que yo batallé el día de ayer y tenía esa duda. Sí, lo que pasa es que se pone, por ejemplo, había un número que se repetía, pero por ejemplo, si tienes un conjunto de datos, si tienes 20 con 18 y luego tienes 17 con 18, se repite el 18, pero me refiero, yo también lo especifiqué bien, cuando se repiten los números, pero que en ambas son iguales. Por ejemplo, si fuera 20, 18 y 20, 18, tenemos dos exactamente iguales, pero en las dos variables. Entonces lo que hago es poner 20, 18 y le pongo 2, es decir, que se repite dos veces, pero cuando sean iguales en los dos. Ok, es que ¿Sí? como en el ejemplo que nos dio, en el ejemplo primerito que nos dio, en el X y Y era 18 y variaba en una columna y en la otra, Ajá. por eso fue que me fui con el ejemplo. Sí, sí. Sí, sí, yo también no especifiqué bien, a lo mejor no les expliqué bien. Les comentaba a tus compañeros que quisiera ver la forma de verlos presencial para darles una asesoría, para que quede bien claro, pero no sé si tenga autorizado, entonces apenas lo comenté con el coordinador y si fuera posible, pues nos ponemos de acuerdo en un día y horario que todos podamos. Yo normalmente tengo todo mi tiempo disponible, pero ustedes ponernos de acuerdo y poder verlos de manera presencial, que todos llevemos nuestras computadoras y en el proyector estar haciendo todos el ejercicio juntos. Y más porque en regresión lineal vamos a seguir trabajando con esto, ¿sí? Pero pues les informo a ver qué me dicen, ¿sale? Bien, vamos a ver el ejemplo del día de hoy. Ok, es este que les comenté ahorita. Vamos a hacer la resolución desde el inicio. Tengo dos tipos de variables. Tengo una variable de las horas trabajadas en un taller que me representa la variable X. Y tengo otra variable cuantitativa que me indica las horas producidas en un taller. Ahora, se pretende determinar la ecuación de la recta para poder tomar decisiones de la regresión lineal de Y sobre X. Es decir, como yo lo que puedo manipular es la variable X, entonces necesito sacar el valor de Y con respecto a X, que son la variable que se está manipulando. Se pudiera hacer al revés, si fueran al revés las variables. Si yo pudiera controlar la producción o fuera otro dato, pues entonces se hace con X respecto a Y. Depende de lo que se esté pidiendo en el ejercicio y lo que se esté controlando. Aquí como quiero determinar la regresión de Y sobre X, es decir, la ecuación que yo voy a encontrar va a ser la de Y. ¿Cómo cambia Y con respecto a X, que son las unidades producidas? Es decir, ¿cómo varían las unidades producidas con respecto a las horas trabajadas? Normalmente en estos ejercicios
primero se debe hacer todo el procedimiento de correlación lineal, porque si no hay correlación lineal yo no puedo aplicar esto. Entonces, en los ejercicios que les voy a pedir en este tercer parcial, van a ser correlación más regresión lineal. Va a ser todavía un poquito más extenso porque van a ser las dos cosas. Entonces, aquí yo ya sé, o supongamos que yo ya hice mi correlación lineal y yo sé que sí existe linealidad. Una vez que yo sé que existe linealidad, ok, entonces sé que sí puedo determinar la ecuación de la red. Tengo mis horas, que son la variable en X, y mi producción, que son la variable Y. Yo voy a encontrar Y sobre X, es decir, yo voy a encontrar la ecuación de Y. Eso es lo que yo quiero, encontrar la ecuación de Y. Para realizar este procedimiento, lo primero que vamos a hacer es hacer una tabla de apoyo. Exactamente es igual a la que vimos en los ejercicios anteriores. Entonces, si en un dado caso ya hicimos correlación lineal, pues entonces ya tengo esta tabla llena, ya me ahorraría este paso. Bien. En esta tabla, recuerden que la columna, el inicio de la columna prácticamente nos va indicando lo que vamos necesitando. Primero, necesito los valores en X y en Y, que son estos, mis valores en X, mis valores en Y. Miren, aquí por ejemplo, tenemos 80 con 300 y tenemos 78 con 300. Se repite el valor en Y, pero no es igual el valor en X. Por ejemplo, si yo tuviera 80 aquí, 80 y 300, lo que yo hago, como tendría igual, yo le pongo frecuencia 2 y quito uno de estos. ¿Por qué? Porque ya te estoy diciendo, ok, tengo este 80 y 300, pero este se repite en dos muestras, ¿sí? A eso se refiere la frecuencia. Sin embargo, aquí como no es exactamente igual, son 300, pero este va con 80 y este con 78, pues todas las frecuencias aquí son 1, ¿sí? Bien, ocupo los valores de X, de Y y de F. Voy a copiar mis valores así tal cual porque están acomodados en el mismo orden. Aquí están los valores de X, de Y y de la frecuencia. Posteriormente continúo llenando mi tabla. Aquí ocupo el valor de X multiplicado por F. Siempre que voy a insertar fórmula debo de poner el signo de igual, el valor de X por F me va a dar lo mismo porque todos valen 1. Y voy a copiar la fórmula para el resto de mi columna. Para el siguiente, voy a ocupar el valor de Y multiplicado por F. Pongo el signo de igual, los valores de Y los quiero multiplicados por F. Y para el siguiente, para los siguientes, voy a copiar la fórmula. En el siguiente caso, quiero el valor de X elevado al cuadrado multiplicado por F. Selecciono el X elevado al cuadrado y este resultado lo voy a multiplicar por F. Y para el resto de la columna lo voy a copiar. Para el siguiente tengo el valor de Y elevado al cuadrado multiplicado por F. Selecciono Y, lo elevo al cuadrado y el resultado lo multiplico por F. Para los siguientes únicamente voy a copiar la fórmula. Y por último, necesito X por Y por F. X por Y por F. Y ya tengo terminada mi tabla de apoyo. Este es el primer paso. Con mis datos voy a establecer mi tabla de apoyo, exactamente igual que en los ejercicios anteriores. Este es el de la tarea. De hecho. ¿Ah, sí? Sí, es esa. Ah, muy bien. Bueno, entonces ya hay correlación. Ahora vamos a hacer la ecuación de la recta. No me acordaba. Bien. Bueno, aquí pueden checar los datos que les den exactamente igual.
Ya que llenamos la tabla de apoyo, voy a sacar los datos. Estos son casi iguales a los del ejercicio de correlación lineal. También voy a sacar media en Y, también voy a sacar media en X. Pero aquí en lugar de sacar covarianzas en X y Y, voy a sacar varianza. Es decir, va a ser la misma fórmula, pero sin la raíz cuadrada. Primero, para sacar la media en Y, selecciono la sumatoria de Y por F y la divido entre, ¿cuántos datos eran aquí? 12. 12. Esta sería mi media en Y. Para sacar la media en X, pues selecciono la sumatoria de XF y lo voy a dividir entre 12. Posteriormente voy a sacar la varianza en Y. Es exactamente igual a la fórmula anterior, pero ya no tengo que poner raíz al principio, sino que únicamente a la sumatoria de Y cuadrada por F, que es esta línea, la voy a dividir entre 16. Cierro mi paréntesis. Esta operación me indica esto de aquí, menos el cuadrado de la media. Maestra, Mande. es en 12, ¿no? Sí, perdón. 12. Ando pensando en otro ejercicio. Ok, a esto le voy a restar la media en Y elevada al cuadrado, menos el valor de Y sería este, lo elevo al cuadrado y este sería mi resultado. Para la varianza en X hago el mismo procedimiento, pero con los valores de X. La sumatoria de X cuadrada F, que es esta, la divido entre 12 y a eso le resto la media en X, esta, pero elevada al cuadrado. Ya tengo mi resultado. Por último, necesito ahora sí covarianza en X y Y. ¿Cómo se saca la covarianza en X y Y? Dividiendo la sumatoria de X y F, que es lo de esta columna, entre el número total de datos, que son 12, y a eso le voy a restar la multiplicación de la media en X por la media en Y. Es decir, la media en X, que es esta, multiplicada por la media en Y, que es esta. Y esa sería mi covarianza. Ok, una vez que ya tengo todos los datos, ya solo me falta uno, que es este que voy a necesitar para mi ecuación, que es la covarianza en X y Y, que es esta, la voy a dividir entre la varianza de X, que sería esta. Y este sería mi dato. Prácticamente lo único que se diferencia en el procedimiento son estas dos formulitas, que en lugar de sacar covarianzas, saco varianzas. Es decir, voy a tener que agregar 2, pero sin la raíz cuadrada, ¿sí? Todo el demás procedimiento es similar. Lo que sí cambia es el procedimiento final para llegar a la ecuación. Ya que llené mi tabla de apoyo y que llené mis fórmulas y que hice el cálculo de mis fórmulas, ahora sí voy a sacar la ecuación. ¿Cómo voy a sacar la ecuación? Esta es la fórmula principal. Yo tengo que acomodar mis datos para que queden igual que esta fórmula. Voy a sustituir los valores que tengo en mi fórmula con los valores que me dio a mí en mi ejercicio. Yo tengo Y. Esta Y es la variable que se va a manejar igual, porque yo no tengo el valor de Y solo. Entonces, Y menos mi media en Y. ¿Cuánto vale mi media en Y de mi ejercicio? 302.66. Menos, entonces lo voy a sustituir, 302.66.
igual a covarianza entre varianza de X. ¿Cuánto vale este valor para mí? 217.66. Ok, este es el valor. Este ya está hecho. 3.47. 3.47. Lo hicimos antes, o bien podrían hacerlo aquí la división directa. Ok, este valor es este. Esto se va a multiplicar por X, que no tengo el valor de X como tal, menos, ¿cuál es mi media en X? 78. 78, ok. Ya acomodé la ecuación, mi ecuación de mi ejercicio, a la forma de la fórmula general de la regresión lineal. Ok, ¿qué sigue? Ya tengo mi ecuación acomodada. Lo que sigue es despejar el valor de y para llegar a mi ecuación final. Y va a ser igual. Yo tengo que dejar esta y solita. Este 302.66 está restándose aquí. Si yo lo paso para el otro lado, ¿cómo pasaría? Sumado. Sumado. Tiene que pasar con el signo contrario. Por lo tanto, y va a ser igual a 3.47 multiplicado por X menos 78 más 302.66. Ok, ya tengo yo la ecuación así. Lo que yo puedo hacer es, para que quede más reducida, más pequeña, efectuar las operaciones para quitar este paréntesis de aquí. Entonces vamos a poner otro paso donde voy a reducir. Ok, ya va a ser igual a... Para eliminar este paréntesis yo tengo que eliminar esto, multiplicar estos dos términos por lo que está afuera. 3.47 por X, ¿cuánto me da? 3.47X. Si yo multiplico 3.47 por menos 78, ¿cuánto les da? $3.47 por Menos 270.66. Menos 270.66. Gracias, Claudia. Ok. Esto es el resultado de esto. Lo único que hice es quitar el paréntesis. Ahora todo esto se le está sumando más 302.66. Ahora les pregunto, ¿esta ecuación se puede reducir más? Tengo 347x menos 270 más 302. ¿Se puede hacer más pequeña? Sí. Sí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sumar o restar términos semejantes. Estos dos son números invariables, por lo tanto, a menos 270 le sumo 302.6, ¿cuánto me queda? $32. 32, ¿ok? Y esta sería ya mi ecuación final. Es decir, acomodo la ecuación, despejo la ecuación y hago reducción. De tal manera que yo finalmente, mi ecuación de la regresión lineal va a ser y igual a 347x más 32. Es decir, que las unidades producidas que son y van a ser igual a que cada 3.47 horas trabajadas se van a aumentar 32 unidades producidas, ¿sí? Y con respecto a esta ecuación, entonces, el gerente o el encargado del taller va a poder tomar decisiones sobre cuántas horas más invertir o cuántas horas menos invertir para tener una correcta eficiencia. Hasta aquí, chicos, ¿tienen dudas? Bien, hoy no les voy a dejar tareas hasta la próxima semana. La próxima semana vamos a ver otro ejemplo para que quede bien claro. Sí, y pues yo checo, como les comenté, yo checo si hubiera forma de verlos de manera presencial
para que puedan resolverse todas las dudas o podamos poder tener más agilidad al hacer este tipo de ejercicios, ¿sale? Maestra, si tengo algo mal en los ejercicios, ¿me lo puede observar, por favor, para saber cómo es continuidad, así para Sí, saber si estuve bien o en qué me haya equivocado? así es. Y Si yo, nada más en Emacs le mandé Ujú. En Emacs le mandé las fotos del cuaderno, pero como lo agarra la computadora y estaban en números, pues no agarro una continuidad, pero en WhatsApp se lo mandé continuo. Ok, sí, yo lo Ya las checo. mismas fotos, pero continuo. Sí, yo lo checo porque sí es importante porque vamos a continuar prácticamente con el mismo procedimiento. ¿Sí? Sí, ok, muchas Ok, gracias. entonces estamos en contacto, chicos. Les voy a mandar les voy a pasar la presentación y les voy a mandar este ejercicio que acabo de hacer, ¿sale? Pudieran practicar, en caso de que tengan tiempo, digo, claro, entiendo que están muy ocupados, si tuvieran tiempo, pudieran practicar sacando la ecuación de la recta de los ejercicios que hemos estado haciendo, de los pasados. Como ya vimos que en todos hay linealidad, podemos determinar la ecuación de la recta, ¿sí? Si tienen tiempo, si no, pues la próxima semana ya tendremos el ejercicio, ¿sale? Bueno, chicos, nos vemos, que tengan bonito día. Igualmente.